La enseñanza de hoy se llama Una vida en el Espíritu. Y te invito a que abras la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe tener en cuenta eso, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Así que debemos tener en cuenta que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que allí formó nuestro cuerpo, nuestra parte física. Está demostrado que nuestro cuerpo está compuesto de minerales, hierro, calcio, fósforo, cobre. Tenemos todos los minerales de la tierra, así que científicamente está demostrado eso. Nuestra parte física fue formada del polvo de la tierra. Pero luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, puso un espíritu dentro de nosotros. Tenemos un cuerpo, pero también tenemos un espíritu que está dentro de este cuerpo. La vida está en el espíritu. Por eso dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mire allí que la palabra espíritu está en minúscula. Nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el versículo 24 dice, porque Dios es espíritu, y entonces aparece espíritu con mayúscula. Dios es espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que tenemos entonces un cuerpo que fue formado del polvo de la tierra, y tenemos un espíritu. Volvemos a Génesis 2:7, y sopló en nosotros aliento de vida, puso un espíritu dentro de nosotros, y fue el hombre un ser o un alma viviente. Pero además del espíritu tenemos un alma, y la palabra alma viene del griego psiquis, que significa mente. Así que en el alma tenemos los pensamientos, las emociones y la voluntad. Así que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero allí mismo dice cómo se debe alimentar el espíritu,
el cuerpo y el espíritu. Entonces dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que Dios dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, nuestro cuerpo debe ser alimentado, lo ideal sería de frutas y verduras. Ahora, nosotros comemos mucha carne y eso va a afectar mucho nuestra salud. Fuimos creados originalmente para comer frutas y verduras, pero eso va a alimentar nuestro cuerpo. Pero luego dice, luego hay un punto y coma, dice también el árbol de vida en medio del huerto. El árbol de vida simboliza a Cristo. Nuestro espíritu tiene que alimentarse de Dios, de Cristo. Nuestro espíritu tiene que estar conectado con Dios. Recuerde que en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Dios. Así que quien come la palabra, come a Dios, come al Espíritu. Este es el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada. Si usted quiere fortalecerse espiritualmente, usted debe comer la palabra, debe comer a Cristo, debe buscar la presencia de Dios. El árbol de vida simboliza a Dios mismo, a Cristo. Así que nosotros muchas veces nos preocupamos por alimentar no solamente nuestra parte física, nuestra parte carnal, y no nos preocupamos por alimentar nuestro espíritu. Pero luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal es lo que alimenta el alma. Así que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted conoce lo que pasó en el huerto del Edén. En el capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente es Satanás, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Recuerde que Satanás es padre de mentiras y él siempre va a tratar de engañarnos. Quiero explicarles que en el alma tenemos un lado bueno y un lado malo. El lado malo del alma es fácilmente de identificar. En el lado malo del alma tenemos el orgullo, la altivez, la soberbia, la rebeldía, los celos, la ira, los pleitos, el egoísmo, la mentira. Así que es fácil de identificar si usted tiene cosas malas en el alma. Pero también tenemos un lado bueno del alma que nos puede engañar y nos puede desviar del propósito de Dios. Así que Satanás le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es aquí donde entra la parte buena del alma de Eva, que trata pues de defender a Dios.
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Recuerden, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que el hombre, por causa del pecado, murió espiritualmente y físicamente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y comió del árbol. Y usted conoce el resto de la historia. Al comer del árbol del bien y del mal, entonces en nuestra alma tenemos un lado bueno y un lado malo. Podemos conocer el bien y el mal, pero nosotros no podemos vivir del alma, sino del espíritu. Debemos vivir en el espíritu. Cuando el hombre murió en el huerto del Edén, físicamente y espiritualmente, entonces quedó incompleto, quedó funcionando solamente con su parte física y su parte almática. La muerte es la separación de Dios, es estar separados de Dios. Así que de ahí en adelante, recuerden lo que dice la palabra: así como el pecado entró en el hombre, entró al mundo por un hombre, por Adán, y así con ella la muerte, así también por un hombre, Jesucristo, vino con él la vida eterna para todos los hombres. Para todo el que cree en él tendrá vida eterna. Por medio de Jesucristo nosotros nos reconciliamos con Dios, y entonces el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesucristo, entonces nacemos de nuevo, nacemos espiritualmente. Pero a pesar de que hemos nacido de nuevo, no debemos ignorar que tenemos un alma y que muchas veces nosotros no vivimos según el espíritu, sino según el alma. Y la palabra nos manda que tenemos que vivir según el espíritu. Así que en esa parte, en este ejemplo, vemos cómo el lado bueno del alma de Eva la engañó y finalmente hizo todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ir ahora al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos allí que Pedro respondió por el Espíritu: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es la primera parte de la Biblia donde se nombra la palabra iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es la muerte. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús no solamente se está refiriendo a Pedro, sino a nosotros, la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Recuerden que cuando en el libro de Hechos 1:8 dice que cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos en Valledupar, el departamento del Cesar, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y por consiguiente hemos recibido el poder de Dios. Y todo lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Así que en el nombre de Jesús, usted puede decir, yo ato ahora todo espíritu maligno. Y de acuerdo a las circunstancias que esté viviendo, usted puede atar todo lo que esté perturbando su hogar. Por ejemplo, si tu hogar se está destruyendo, en el nombre de Jesús, yo ato ahora todo espíritu de divorcio, de separación, y lo declaro sin poder en el nombre de Jesús. Todo lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Pero también usted puede desatar, y en el nombre de Jesús, yo desato bendiciones sobre esta iglesia, sobre cada uno de ustedes, sobre cada hogar aquí representado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que sea desatado en la tierra será desatado en los cielos. Porque el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos. Nos ha dado poder para atar y desatar. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí entra entonces la parte buena del alma de Pedro. Recuerden, en el alma tenemos un lado bueno y un lado malo. Y da la apariencia de que es bueno lo que a veces nosotros, nuestras propias opiniones, pensamientos, argumentos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro amaba a Jesús, pero se dejó llevar por el lado bueno de su alma. ¿Cómo que a ti te van a crucificar y te van a matar y tú vas a tener que sufrir todo eso? No, Señor, que nada de eso te acontezca. Pero lo que a veces no tenemos en cuenta es que lo que a nosotros nos parece bueno, quizás no es la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que vivir por las emociones, por nuestros pensamientos, sino nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. El Espíritu debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Debemos vivir para hacer la voluntad de Dios, aunque nos parezca bueno. Así que por eso en el versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Usted se imagina que alguien le diga: quítate de aquí, Satanás. Palabra dura que... Y Pedro no se molestó y no dijo: no, entonces yo renuncio a esto y me voy de aquí. El lado bueno del alma de Pedro estaba diciendo: no, Señor, que eso no te suceda a ti. Pero eso que estaba diciendo Pedro iba en contra de la voluntad de Dios.
Porque si Jesús le hubiera prestado atención a lo que decía Pedro y no hubiera ido a morir en la cruz, ¿qué hubiera sido de la humanidad? Así que por eso Él le reprende. Y muchas veces nosotros también pensamos y actuamos como hijos de Satanás. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Levanten la mano los hijos de Dios. Muy bien. Pero muchas veces cuando le compartimos a los niños en la escuela dominical, le preguntamos: niños, ¿ustedes son hijos de Dios o del diablo? Y los niños dicen: de Dios. Bueno, vamos a mirar entonces, ¿de quién es la mentira? ¿De Dios o del diablo? Y los niños dicen: del diablo. ¿De quién es el orgullo, niños? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. ¿De quién es las peleas? ¿De Dios o del diablo? Del diablo. Y entonces ustedes, ¿por qué dicen mentiras? ¿Por qué tienen peleas? ¿Por qué tienen orgullo? Saben, a veces nosotros, aunque somos hijos de Dios, nos comportamos como hijos del diablo. Cuando nosotros vivimos según el alma, según la carne, a veces nos comportamos como hijos del diablo y no como hijos de Dios. La clave de la vida cristiana es poder vivir según el Espíritu y no según el alma. Porque en el alma tenemos un lado bueno que aparentemente quiere hacer lo bueno, pero que puede tener incluso una motivación equivocada. ¿Cuál es tu motivación? Y entre más Dios te esté usando, ¿sabe cuán peligroso es cuando a alguien siempre le va bien? Porque su orgullo comienza a subírsele. Imagínese a un hombre que predica el evangelio y que ora por los enfermos, y que los enfermos se sanan y ocurren milagros y prodigios y levanta a los muertos. ¿Usted no cree que se le comienza a subir algo en su corazón? Vanagloria, orgullo. Y eso es muy peligroso. Así que nosotros no podemos funcionar de acuerdo al alma. El crecimiento, Dios quiere que nosotros podamos crecer espiritualmente hasta alcanzar la madurez en Cristo, hasta que podamos llegar a ser un varón perfecto conforme a la estatura y a la plenitud de Cristo. Nunca vamos a ser perfectos, pero la palabra perfecto lo que significa es madurez. Nosotros necesitamos crecer espiritualmente hasta alcanzar nuestra madurez en Cristo. Pero el camino o la vida del Espíritu es un camino de sufrimientos, un camino de obediencia, y que no todos quieren seguir. Así que ¿por qué no pones la mira? ¿Por qué ustedes ponen la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? ¿Por qué se afanan tanto por las cosas materiales que no van a durar mucho tiempo? ¿Por qué no ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales? ¿Por qué se afanan tanto por hacer dinero? ¿Por qué se afanan tanto por trabajar por las cosas materiales y no se afanan por predicar el evangelio, por dar testimonio de Cristo? ¿Por qué no ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios? En el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. Yo quiero recordarte, y usted dirá: pastor, usted siempre vive diciendo eso. Pero el propósito de Dios para la iglesia es hacer discípulos. No es hacer creyentes, sino discípulos. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Pero mire lo que dice aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Levante la mano a los que son discípulos de Jesús. Dígale al que está a su lado, levántela, así sea por fe. Levántela. Usted ha sido llamado a ser un discípulo de Jesús. Pero, muy bien. Pero, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Nosotros, ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre un hombre espiritual y un hombre natural? El hombre natural tiene su vida centrada en su yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y siempre queremos hacer nuestros propios planes, que se haga mi voluntad. Y a veces le decimos, Señor, no te metas ahí, porque yo he tomado esa decisión. ¿O acaso cuando tú vas a escoger, por ejemplo, una esposa o un esposo, tú le preguntas a Dios cuál es tu voluntad? ¿O simplemente nos dejamos llevar por el alma, nuestras emociones? Y es que estoy enamorado, Señor, tú conoces que yo la amo con todo mi corazón. Pero no le decimos, Señor, muéstrame si ella o si él es la persona que tú has escogido para que sea mi esposa o mi esposo para toda la vida. Y como Dios no nos responde así, queremos, pero ¿cuándo me vas a decir? Y bueno, como tú no me dices nada, entonces yo tomo mi decisión. Cuando usted va a emprender un negocio, usted le pregunta a Dios primero, Señor, muéstrame si yo puedo hacer este negocio, si es tu voluntad. Algunas personas han llegado a consejería para decirme, pastor, yo quiero que usted ore por mí, por mi negocio. Voy a comenzar este negocio y ya tengo el local, ya tengo todo listo, así que bendígame. Bueno, no me está diciendo que no me está pidiendo un consejo. Bueno, ya, ¿qué puedo hacer? Y a veces me pregunto, ¿será que debo bendecirlo? Pero no le preguntamos, Señor, guíame, quisiera tener, ahora la pregunta es, ¿tú para qué quieres montar ese negocio? ¿Para hacer plata? No es la mayoría de la intención de nuestro corazón es hacer dinero. ¿Por qué no piensas en un negocio? Porque a través de él yo quiero que ese lugar sea un lugar para predicar el evangelio, para ganar almas para Cristo, y que seguramente Dios al bendecirte también va a proveer dinero y te va a bendecir. Pero ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Para qué tú quieres algunas cosas? Recuerda, si alguien quiere ser discípulo de Jesús, tiene que aprender a negarse a sí mismo. El hombre natural tiene su vida centrada en su yo, en su ego. Y los hombres, entre más dinero tienen, generalmente se les sube más el ego, el orgullo. Pero el hombre espiritual tiene su vida centrada en Cristo. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, a negarnos a nuestros planes, a nuestros sueños. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero eso tiene que ser de corazón. Por ejemplo, alguien está orando por una esposa, pero Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea esa. No. Con un corazón neutral, siempre que oremos, por eso la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Debemos siempre pedir que se haga la voluntad de Dios. Nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo.
en su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a lo que tú quieres emprender? El camino, la vida del Espíritu, es un camino de sufrimientos. Muchas cosas Dios permite que sucedan en nuestras vidas para poder moldear nuestro carácter, para ayudarnos a crecer. Nosotros hemos sido escogidos por Dios y nuestra meta es alcanzar nuestra madurez espiritual. Usted no se conforme con haber llegado a Cristo y ser simplemente un creyente. Hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús y alcanzar nuestra meta, que es ser semejantes a Cristo. Y ese camino en la vida del Espíritu es un camino de sufrimientos. Es necesario, porque allí dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz. La cruz no fue inventada solo en el tiempo de Jesús, fue muchos siglos antes. El Imperio Romano utilizaba la cruz para matar a los ladrones, a los que iban en contra del imperio. Así que la cruz no es para hacerle esto. La cruz es un símbolo de muerte. Y debe recordarnos que así como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y nos dio vida eterna, así nosotros tenemos que morir cada día a nuestro yo, a nuestros propios deseos, a nuestras pasiones. No podemos vivir conforme al deseo, a las emociones, al alma. Recuerde que el alma tiene un lado bueno, que aparentemente es bueno, pero que quizás puede ir en contra de la voluntad de Dios. No podemos vivir por los deseos, nuestros propios deseos, sino por la voluntad de Dios. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahora sí, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? A ver, levante su mano. Bien, no es obligación seguir a Jesús, pero debe tener en cuenta que los que hemos sido llamados, hemos sido a ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Gálatas 2:20 dice: el nombre de esta iglesia nació en este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Diga conmigo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Pero eso tiene que ser constantemente, todo el tiempo. Ya no vivo yo, no vivo para hacer mi voluntad, para hacer mis propios planes. Ahora vivo para hacer la voluntad de Dios. Y aunque aparentemente sea doloroso, finalmente será maravilloso. Bienaventurados, felices, dichosos los que hacen la voluntad de Dios. Bienaventurados. Qué maravilloso es poder hacer la voluntad de Dios. El camino de la vida del Espíritu es un camino de sufrimientos, de lágrimas, pero es maravilloso recibir entonces el galardón de Dios, las cosas que Dios tiene para nosotros. En el versículo 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará.
Todo el que quiera salvar, la palabra vida también en el griego es alma. Todo el que quiera salvar su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma por causa de mí, la hallará. Todo el que quiera salvar, el que quiera vivir según los deseos de su carne, según sus emociones, no importa las circunstancias que a ti te estés viviendo en este momento, no importa las dificultades, nosotros vivimos por el Espíritu, porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, dificultades, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. No importa esas tribulaciones, no importa los problemas, quizás esos problemas que tú tienes, Dios los ha permitido para ayudarte a crecer espiritualmente, para poder quitar algunas cosas que no le agradan a Dios, para que nosotros podamos aprender a depender de Dios. Porque cuando todo está bien, es increíble cómo comenzamos a vivir no por el espíritu, sino por el alma. Se comienza a levantar la carne y tenemos que hacer morir los deseos de la carne, hacer morir lo que es el alma. Para poder salvar el alma, para la salvación del alma hay que hacer morir de alguna manera lo que dice, porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su vida carnal, por decirlo así, por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganarse tantas cosas, ser el hombre más rico del mundo y pierde su alma? ¿Acaso se puede comprar la vida con dinero? ¿Se puede comprar la salvación? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el alma de una persona? ¿Cuánto vale la salvación? No tiene precio. Ni con todo el dinero del mundo tú puedes comprar la salvación. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Y para terminar, quiero que leamos Romanos capítulo 8. Viviendo en el Espíritu. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otra versión dice, los que no andan conforme a su naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No debemos andar conforme a la naturaleza pecaminosa, no debemos andar conforme al alma, sino conforme al Espíritu. Y quizás usted se preguntará, ¿y cuáles son esos deseos de la carne? En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne o de la naturaleza pecaminosa,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Así que no debemos vivir según nuestra naturaleza pecaminosa. En el capítulo 8, versículo 5 de Romanos, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿en qué vives pensando? Algunos viven pensando en que no tienen para pagar los recibos. Mañana no tienen para... Algunos están pensando: ¿y qué vamos a almorzar? Algunos viven pensando es en la situación de su hogar. El marido anda con otra mujer. Algunos viven es pensando: ¿y cómo me las voy a cobrar? No debemos pensar según los que piensan según la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Recuerden que para poder vivir en el Espíritu, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Y para cambiar nuestra manera de pensar es por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el poder para cambiar el corazón del hombre y para cambiar nuestros pensamientos. Los pensamientos nacen en el corazón. En el versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué será que tantas personas viven angustiadas, oprimidas, desanimadas? Porque no piensan en las cosas del Espíritu, sino que andan pensando en los problemas, las dificultades o en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero cuando usted tiene su vida centrada en Cristo, usted va a tener paz en su corazón. No importa los problemas y las dificultades, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Recuerden que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestro espíritu nos permite conectarnos con Dios porque Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. En el alma tenemos un lado bueno y un lado malo. Allí en el alma están las emociones, los pensamientos, la voluntad. No te dejes llevar a veces por tus propios razonamientos, argumentos, opiniones. Es increíble cómo el enemigo puede colocar sus pensamientos en nuestra mente. Y entonces tú comienzas a murmurar, a criticar. Algunos murmuran de otras personas, de la iglesia, y aparentemente es bueno lo que estás pensando. El lado bueno del alma es muy peligroso porque tiene la apariencia de cosas buenas, pero que quizás van en contra de la voluntad de Dios.
nosotros no podemos vivir por el alma, sino por el Espíritu. La palabra de Dios es vida, es verdad. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que vivir por su palabra, porque su palabra es verdad. Tenemos que vivir para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios quiere que podamos crecer espiritualmente, que la vida de Dios pueda crecer en nosotros. Nosotros somos unos vasos, pero que tenemos que sacar todas las cosas negativas que tenemos en el alma para poder ser llenos de su Espíritu Santo, y entonces Él pueda usarnos conforme a su voluntad para cumplir sus propósitos. La vida cristiana nosotros tenemos que vivir según el Espíritu y no según el alma o la carne. Amén.